Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Saulo ha tenido una experiencia personal de encuentro con Cristo. Esta vivencia personal se completa con la dimensión comunitaria. Otro cristiano, Ananías, recibe a Saulo y le administra el bautismo. La relación con Cristo es también relación con la Iglesia, cuerpo de Cristo. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de toda muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Agradecemos al Señor su resurrección, agradecemos al Señor la fuerza de su Espíritu que nos renueva espiritualmente, interiormente. Y al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de Otros. Perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, que por el amor del Espíritu Santo podamos resurgir a una vida nueva por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le respondió la voz: Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.
Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús habla con un lenguaje muy crudo y muy directo para nosotros. Él se nos presenta aquí entonces, yo soy el pan vivo bajado del cielo. La tembi uisharamo lleva. Es interesante, ¿verdad? Porque esta es simplemente una analogía para decirnos a nosotros, ñandecolanda ya caruino, de como ay lleva enseguida llamanota, ñaicoteme allá carumandera. Tenemos que fortalecernos. Y aquí nos habla también de lo básico, incluso, queridos hermanos. El pan, el vino, esto siempre ha significado el alimento en todas las culturas, ¿verdad? El alimento básico del hombre. Desde que el hombre es hombre, ya lleva. Las primeras cositas que van apareciendo y que el hombre comienza a utilizar como alimento. Y bueno, aquí entonces dentro de esta cultura Jesús quiere quedar como alimento, pero ahora ciertamente que nosotros lo vamos a espiritualizar. Si nosotros no comemos, ciertamente que nos morimos. Necesitamos alimentarnos, necesitamos crecer, necesitamos entonces desarrollarnos espiritualmente. Y por eso que el Señor se nos está presentando como el alimento. Yo soy. Upeamos oído según San Juan, el yo soy, y dice Yahvé, Dios, aquí está. Pero en esta presentación yo soy el pan bajado del cielo, el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Aquí ya le damos el sentido profundo y esencial para nuestra vida cristiana. Upea dice ñande yaranejen diga tumo ayoila yeiko. Ñande yaranejen diga tumo ay ñandela yakakwa cristiano haisha. Y entonces el que come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. La carne aquí también, que significa para nosotros, y el verbo se hizo carne, el verbo se hizo sarx de la griego, es decir, el verbo que se hace presencia en nuestra propia vida. Hoy, ¿qué venía de algo la escena? La carne, la encarnación, de ahí viene. Es decir, se hace una realidad en medio de nosotros. El que entra en nuestra historia, porque es interesante también, porque si nos está diciendo, yo soy ese alimento, ese que te está alimentando, Añandeco Peyacarúa se vuelve después parte de nuestro cuerpo, parte de nuestra vida. El organismo que englute y luego que lo va trabajando y lo va convirtiendo en energía, lo va convirtiendo en azúcares, etcétera, etcétera, etcétera. Lleva, es decir, en energía que nos moverá después a nosotros. Aupea la añande yaras y añande ejina. Delante de caruino, si vos no comes este pan que yo soy, porque yo soy el pan vivo que baja del cielo, entonces te ongüente mandé. Te ongüente mandé. Aupea añande monana. Porque está hoy de Abuitebe lleva que no nos acercamos a la comunión. Está hoy de Abuitebe, nañañen boyaya ña comulga janwa, la yajanwa la misa jave, la ñajendu janwa veñan de yarañe, está hoy de Abuitebe. Oñe momomburumintea, o jendumintea, seco ajendu hoy, vea la famoso ya de Jaiseñandina, sheikwa pa hoy.
porque entonces justamente doy cuágina lo esencial y lo fundamental. Doy cuágina lo ñemboyajana, llevan a de yaras y de delandere caruino espiritualmente. Si no te alimentas con el cuerpo, con la sangre de Cristo, ciertamente que no tendrás la vida. La vida eterna, que no significa simplemente peñamanorire. La vida de Dios se comienza desde aquí. La vida de Dios es la que nosotros tenemos que ir aquí construyendo en el día a día. Y por eso que es importante, ¿verdad? Desde esa energía y desde ese alimento que el Señor nos da. Yo les daré. Y esa es mi carne. Y esa carne es vida para el mundo. Pero que es vida para el mundo. Vida para el mundo quiere decir que nos compromete a nosotros a hacer un camino de santidad. A hacer un camino que nos ayuda también, ¿verdad? A vivir dentro de la dignidad de los hijos de Dios. Ya yehesha cuanga urae, ñahendunga urae, coñande yara y añande, ¿verdad? Porque esto nos va a exigir y nos va a pedir acercarnos a la palabra de Dios, alimentarnos con sus enseñanzas, acercarnos a su cuerpo y a su sangre, es decir, la misma Eucaristía. Pero la Eucaristía como ese símbolo profundo de su presencia que nos alimenta espiritualmente y nos alimenta en comunidad. Pidamos entonces hoy esta gracia haciendo esta reflexión profunda. Tengamos vida y tengamos esta vida que nos ofrece el Señor, porque Él es el pan vivo bajado del cielo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos: gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre siga alimentando a los fieles con el pan de vida y haya canales de encuentro con el Señor, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por los gobernantes de nuestro país, para que experimenten en esta Pascua la bondad de Dios y aumente en ellos la caridad, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por los encarcelados, para que sean tratados como personas y encuentren oportunidades de reivindicación en la sociedad, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe a persona del resucitado Jesucristo, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios misericordioso y eterno, escucha todas estas súplicas que te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real,
Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memorial aumente la caridad de todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar a nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos, que nos bendiga y acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Regina Celi letare, alleluia. Quionque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López 238, Asunción. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Auxílianos, Señor, con tu poder. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jornada de sanación y liberación. Domingo, 8 de mayo. En la parroquia San José Obrero. Senador Long, Casilillo, Villa Morra.
Aporte para el canal Ñande Yarañe, 20.000 guaraníes. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan
por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.
que pueda parecer repetido. Y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Quédate. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Estás aquí. Hace falta que despierte de los ojos de mi espíritu con tu luz, que descubran que estás dentro de mí. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Sé que vives, eres tan real. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Quédate. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Estás aquí. Cada día, cada instante, como mendigo llamas a mi puerta. De tu vida que reconozca las señales de tu amor. Hoy despierto a tu presencia. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Quédate. Hoy despierto a tu presencia. Ven, Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo. Estás aquí. Dame la oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siénteme, siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. No ahogues mi voz.
ser gran capitán. Siénteme, siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor, junto a ti seré Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Por todo brilla, rasgos el techo de mi cielo, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Primero me amas, soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena, que renueva mi fuerza en mi cansado vuelo. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno, que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Primero me amas, soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Primero me amas, yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ellos. Dar mi vida por ellos. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Primero me amas, soy feliz porque me amas, porque yo
¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo, que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios.